¿Cómo tú estás? Súper. Yo estoy bien emocionada, mi gente. Esto es el Isla Caribe Podcast, episodio 131. Estamos de vuelta a Utopía. Hace tiempo que no hacemos un podcast en Utopía, ¿verdad, Riestra? Sí, ya lo estaba echando de menos. Y estamos yendo de menos esta parte que nosotros hacemos aquí los podcasts, especialmente durante la pandemia y muchos inventos. Pero mi gente, Isla Caribe Podcast, ¿qué es esto y por qué estamos aquí hoy? Muchas razones. Isla Caribe Podcast, para personas que no lo conocen, es una serie que hacíamos usualmente semanalmente, pero llevamos ya un par de meses, desde abril, mayo, sin hacer un episodio. Culpa mía, soy la culpable. Pero queremos volver pronto. Y este episodio es una sorpresa. Un episodio sorpresa porque literalmente fue un tema que Riestra me dijo, Melina, tenemos que grabar esto. Y yo que dije, pues vamos a echar para adelante, vamos a hacer este tema. Y Riestra, que todo el mundo lo conoce y que no te conozca, te presento. Riestra es, además de un gran amigo, es maestro de historia, historiador y compositor, y la voz y el que escribe detrás del proyecto Los Boiques, que si no los conoces puedes buscar ahora mismo en Spotify, Los Boiques. Y como dije, buen amigo mío, persona que me ayuda del día 1 en Isla Caribe. Y hoy queremos hablar sobre un tema bien especial, ¿verdad, Riestra? Porque tú me llamaste desesperado. Sí. Dijiste, Sí. Melina, yo no sé qué está pasando, pero yo hacer un podcast contigo ya. Riestra, ¿por qué es importante hablar de Manuel Alonso Pacheco? Que es el tema de hoy. Todas las personas que están conectándose, no se olviden mandar saludos, dejar saber dónde están viendo. Yo sé ya que Raúl está ahí, Rebeca está ahí, saludos. Rebeca, que es nuestra amiga directora de Cultura en Agresivo. Vamos parecidos los dos este sábado. La gente que no sabe, por si acaso, pausa, vamos parecidos este sábado. El festival del SETI y el cumpleaños y natalicio de Luisa Capetillo. Pero eso es otro tema, vamos a estar allá en un recorrido. Pero vayan conectando, compartiendo el video. Y Riestra, te hago la pregunta luego. ¿Por qué es importante hablar hoy sobre Manuel Alonso Pacheco? ¿Por qué tú me llamaste desesperado, Melina? Hay que hacer un podcast sobre esto. Porque Manuel Alonso es uno de las personas más importantes de nuestra historia. Hablamos de tanta gente importante que a veces es necesario hacer un ranking, una jerarquía de quienes tuvieron más impacto y quienes son más relevantes. Y para mí Manuel Alonso está entre los fundadores de Puerto Rico. ¡Wow! A ese nivel. Juega un papel fundacional para Puerto Rico. Pertenece a la generación más importante, en mi opinión, que es la generación que nació en los 1820, es la generación de Tapia, la generación de Betance, la de Valdoriotti, que son las personas que, por lo menos en mi opinión, los que lograron fundar una nación. Puerto Rico, antes de esa gente, era un grupo de personas con una cultura en común, una historia en común, pero todavía no habían logrado una identidad nacional de país que está consciente de su pasado y se siente identificado con su cultura y tiene un proyecto de país hacia el futuro. Y para mí esa es la generación más importante. Y es normal en todos los países que uno tenga una narrativa fundacional y una generación que uno vea que sean los que fundaron el país, ¿verdad? Y en mi opinión es esa, y yo lo pongo en los 7 personas más influyentes del siglo XIX. Increíble, Riestra. A ese nivel. Claro, es una visión mía personal, sí, pero si tú ves lo que hay escrito por ahí, te darás cuenta que tiene mucho sentido. Y si lo hablamos de literatura específicamente, para mí uno de los 4 pilares de la literatura puertorriqueña. Esto está brutal, Riestra, y perdona que te interrumpa, pero estoy haciendo a mí y la persona que está conectando, muchos saludos, que hoy vamos a hablar sobre una persona más importante de lo que es la historia puertorriqueña, una persona que me imagino, yo no me acuerdo haber estudiado en la escuela, y ahora como adulta muy pocas veces me ha salido el tema. Es una persona que es sumamente importante, que se habla muy poco, que pasó algo este mes, ¿verdad? No se escuchó nada. Es su cumpleaños, en octubre nació en 1822, por lo tanto estamos en el bicentenario de Manuel Alonso, nació el mismo año de Valdoriotti. Wow. Y a veces, pues, los que queremos mucho Valdoriotti nos quejamos porque se ha hecho muy poco, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ha habido alguna actividad. Y estos días estuvimos en una buenísima. Claro que sí, y en febrero también hubo otra, pero quisiéramos, ¿verdad?, que sea aún más grande la celebración que hay para los 200 años de Valdoriotti, que es una cosa bien grande. Pues si se hizo poco para Valdoriotti, por lo menos para lo que nosotros pensamos que sería justo,
yo creo que no se ha hecho nada para Manuel Alonso. Y yo quiero que me corrijan, por favor, si me equivoco. Y si se hizo algo, díganmelo, no me voy a molestar, me vas a dar una alegría terrible. Pero yo no me enteré, quizás es culpa mía, pero yo estoy más o menos pendiente de las cosas que pasan en el país. Y ojalá que me corrijan. Pero me parece que no se ha hecho nada. Y son 200 años de Manuel Alonso. Perdona que interrumpa, ¿dónde nace Manuel Alonso? ¿A quién le tocaría defender y resaltar la figura de Manuel Alonso? ¿A qué municipio para tirar en medio un poco? A mí me encanta decir que fue Caguas, porque vivió mucho tiempo en Caguas, y Caguas está tan chulo, mano, y Caguas tiene a Abelardo Díaz Alfaro, otro gran, que habla, tiene varios escritores, sí. Estaría chulísimo, y Caguas, me encantaría que Caguas se apropiara de Manuel Alonso, pero según otras fuentes, nació en San Juan. Nació en San Juan en 1822, pero pasó mucho tiempo en Caguas, en su infancia, después en su vida profesional. O sea, que Caguas fue bien importante para él, para su familia. Y me encantaría que aunque haya nacido en San Juan, que Caguas lo pelee. A mí no me molesta que los municipios se peleen, porque nació entonces. Nosotros con Valdoriotti de Ponce, que es de Guaynabo. Bueno, Guaynabo en Calley, están diciendo que ahora nació en Calley, y no me molesta que se peleen a Valdoriotti, para que los dos lo celebren mucho. Por lo tanto, parece que nació en San Juan, pero pasa muchos años de su infancia en el más buscado. Amistades de Arecibo. Saludos, Luis Serrano. Los arecibeños están encendidos hoy con nosotros. Vamos para allá el sábado, mi gente. Todavía se pueden apuntar caminando a Arecibo, los que estén pompeados. Rietro, antes que comencé a hablar de él, porque tú me agarraste, se ha agarrado algunas personas aquí. Saludos a las personas que están conectándose, Rolando, a Amri, que está encantada ya con el podcast. Tú me agarraste rápido cuando dijiste que esta es la persona más importante de los cuatro de los pilares. ¿Quiénes son los otros tres? Estoy curiosa. Pues mira, también tíralos al medio. Esto es una... esta es tu opinión. Mi opinión. Pues yo la quiero escuchar. La gente, a algunos no les va a gustar, a algunos van a criticar. Hagan lo que quieran, vamos a crear un debate, no me molesta. Pero cuando se habla, cuando hay que comunicar la historia, a veces cometemos el error de hablar de todo el mundo y decimos todos que son importantes. Entonces una persona que está aprendiendo se queda abrumada y ponemos todos al mismo nivel. Este es bien importante y este también es bien importante, y no ves el orden, no ves quién enseñó a quién, no tiene ninguna orientación para saber quién es el que empezó y quién sigue después. Para mí hay 4 pilares de la literatura en cuanto a literatura nacional, en cuanto a literatura como formador de la identidad, y cada uno de esos 4 pilares tiene un nombre y tiene un elemento, ¿verdad? Y Manuel Alonso es el que logra hacer perpetuar y cimentar el tema de las costumbres puertorriqueñas, el costumbrismo y el jíbaro como símbolo nacional. No es el primero, no es el único, pero es la persona que influyó más en dejar al jíbaro como símbolo permanente. El otro es Tapia con los temas de historia y de los héroes y de las leyendas, pero sobre todo historia. Son 2 temas muy distintos. Tapia no se pone a hablar del mofongo y de la música. O sea, Tapia está en otra vez. O sea, son temas muy distintos que nos parece muy obvio, pero hay unas personas específicas que decidieron especializarse en esos temas y dejar una huella muy grande. Para mí, José Gautier en el tema de la belleza natural. No es el primero, no es el único, pero para mí es el que contribuyó más en crear que ese tema como tema permanente en nuestra identidad. Cuando tú hablas de Puerto Rico, el mismo Instagram, cuando tú tomas fotos de la naturaleza, ahí está de alguna manera la influencia de José Gautier Benítez, me parece, y Laura Lola en cuanto darles el asunto de la lucha, de la libertad, de los ideales. Los ideales con Lola, la naturaleza, la belleza naturaleza con Gautier, la historia con Tapia, y con Manuel Alonso, el tema del jíbaro y las costumbres. Corillo, no hay que cogerlo literal, no se molesten los que saben más de este tema, pero esto es para comunicarlo al público general. Y hablaron los 4 de diferentes temas, pero yo creo que ayuda mucho a ver cuál ha sido el impacto más grande de cada uno de ellos, y de ahí salen todos los demás. O sea, sin Manuel Alonso no hay un Manuel Seno Candía, no hay un Abelardo Díaz Alfaro. Todo ese tipo de temas él es el que lo desarrolla más.
sin Lola no hay ese impulso, no habría ese impulso de literatura, de libertad, de la lucha, ¿verdad? Y lo mismo con Gautier. Gautier una referencia. O sea, Rafael Hernández Colón, no sabe, Rafael Hernández Marín, perdón, el compositor de Aguadilla. Que tenemos el dilema del cumpleaños, ¿ya lo confirmaste? Parece que cumplió el mismo día que otro Rafael Hernández Colón, que parece interesante, pero sí, otra confusión más. Pero Rafael Hernández Marín, por muchos de los temas, son influenciados por José Gautier. Y con Tapia, sin Tapia, este país, si Tapia no hubiera existido, quizás la identidad puertorriqueña actual sería irreconocible, ¿verdad? Claro, podemos especular, quizás si no hubiera sido, pues hubiera sido otra persona, sí, pero lo que hay es lo que pasó y lo demás es especular, ¿verdad? Por lo tanto, para mí juega un papel fundacional en la literatura puertorriqueña. Y no solamente eso, son otros temas. Por lo tanto, para mí son de los 7 fundadores principales y de los 4. Vamos a tener que hacer un podcast de los 7 fundadores principales, que me imagino cuáles son la mitad de ellos. Fascinante la época que ellos nacen. Estamos celebrando a los bicentenarios de todo el mundo. O sea, comenzamos, ahora viene todos los municipios que tienen unos famosos, saben que tienen que ya pronto celebrar el bicentenario. Pero ya para entrar al tema de hoy específico y a la gente que está conectándose, por favor, y el que se conectó ahora, vamos a hablar hoy día sobre uno de los grandes de literatura puertorriqueña, uno de los grandes en lo que es formación del puertorriqueño hoy día, sobre Manuel Alonso Pacheco. Si usted no sabe nada, pues quédese ahí para aprender, porque yo tengo que aprender con ustedes hoy. Y si conoce quién es y quiere comentar, mira, estamos en vivo, no siempre estamos en vivo. So, la gente que tenga preguntas, quiera comentar, saludo, me encanta tirando las buenas noches, Julio César, saludo a Margarita. Este es un momento para comentar y compartir. Mi nombre es Melina Aguilar, estamos ahora mismo de la tienda Utopía, aquí en el casco urbano de Ponce, que se escucha en revolución afuera, que estamos aquí en la calle Isabel, ¿verdad? El mejor lugar donde pasa bien chévere, y hay gente dando vueltas por ahí. Volvimos a la casa, volvimos donde la Caribe comenzó con sus podcasts, que fue aquí en Utopía. Pues Riestra, ahora sí, cuéntanos de Manuel Alonso. Él nace el 6 de octubre, por lo tanto yo me siento muy mal que no hice algo ese día, pero después de Fiona, pues me desorienté un poco, ¿verdad? Suena bien barato, pues una charla para tormenta, pero sí había que hacer algo el 6 de octubre, pero estamos aquí y yo no quería que terminara este mes por él. Ahora entienden por qué llamé a Melina desesperada, porque yo me sentía hasta culpable de haberme olvidado de Manuel Alonso, que yo al principio de año dije, en octubre hay que hacer algo, y de repente se me pasó. Por aquí estamos. El podcast, él lo sacó de la muerte, el podcast. Pero estamos en octubre todavía. 6 de octubre de 1822 nace Manuel Alonso en San Juan, hijo de un soldado español, como Tapia. Curiosamente, los dos grandes literatos de esa generación, los dos eran hijos de soldados, ¿verdad? Imagínense eso, un muchacho que tiene formación militar, no lo hace rico, no es hacendado, ponle clase media, ¿verdad? Porque era un oficial del ejército, no era un soldado raso. Y con el papá pues se muda a diferentes lugares, llega a estar en Caguas unos años, después regresa a San Juan, y tiene acceso a una educación, ¿verdad? El papá, aunque era muy militar, que digamos, aparentemente tenía unos ideales liberales, porque durante las guerras napoleónicas, que cuando Francia invadió a España, parece que el papá estuvo en el lado de los que estaban luchando por la libertad de España y por la causa que hablaban de la Constitución de 1812, ese tipo de cosas. Pues el papá parece que iba por esa línea, que puede explicar un poco la ideología de Manuel Alonso, que después ya verán cómo se manifiesta. El hombre tiene acceso a la educación, que no todo el mundo tenía acceso, y el high school de Manuel Alonso es en el Seminario Conciliar, ¿no? Ay, María, o sea, eso va a estar bien cool, ¿verdad? Que vea, el Seminario Conciliar era el high school de la época, porque no existía escuela superior. En aquel momento se llama escuelas de segunda enseñanza, eso no existía en Puerto Rico. Por lo tanto, aquí había escuelas elementales y tutores personales, pero hubo un obispo muy patriota, que es Juan Alejo Arimendi, que antes de morir dejó un plan para fundar una escuela. Ya que el gobierno no lo permitía, pues lo disfrazó de un seminario, por decirlo así. Estoy simplificando, es más complicado, pero la idea en general, hizo un seminario para que la gente que quisiera ser cura estudiaran para ser sacerdote, pero están las puertas abiertas para otra gente que quería recibir educación secundaria. Y de esos primeros estudiantes estuvo Manuel Alonso. Manuel Alonso, que
Ahí conoce a Tapia y se hace amigo de Tapia. Ahí conoce a Valdoriotti y se hace amigo de Valdoriotti. Ahí conoce a José Julián Acosta, se hace amigo de José Julián Acosta. Corillo, ¿verdad? Un combo brutal. Y tiene unas anécdotas increíbles. El famoso libro de Manuel Alonso, por cierto, se llama El Jíbaro. Todo el mundo lo sabe, eso ya lo saben ustedes. Pero al final del Jíbaro, él encuentra los últimos cuentos, no son cuentos, son memorias de él. Y él cuenta anécdotas de cuando él estaba en high school. Una cosa muy curiosa. Dicen que era muy tímido. Sus amigos decían que era un hombre tímido y muy elegante, muy polite. Pero no era un bobo. Al principio dicen una anécdota que él mismo cuenta, que alguien se burló de él en la escuela, él recién llegado. Y él estaba repasando la gramática en Nebrija, que es un librito gordito, y él se defendía rápido, cogió la gramática y le dio un cantazo bien grande en la cara del tipo que no lo volvió a fastidiar, por lo tanto se dio a respetar bien rápido, ¿no? Hizo amistad. Dice que se hizo una amistad con Tapia muy grande, que recuerda a Tapia, que era tan expresivo, que el tipo se emocionaba hablando tan rápido y movía las manos mucho, Tapia y que a veces sin querer le pegaba a la gente mientras hablaba por lo rápido que movía las manos. Tiene una anécdota muy linda. Qué cómico. Una cosa bien. Me encanta. Se hace muy amigo de un sacerdote que se llama el padre Rufo, claro, que es uno de los maestros más ejemplares en la historia de la educación en Puerto Rico, un sacerdote con unas ideas muy avanzadas, que fue dejándole las semillitas de la lucha por la libertad y la lucha patriótica, ¿verdad?, en estos jóvenes. Y de hecho él es el hombre que logró que Valdoriotti y José Julián Acosta estuvieran en Madrid, ¿verdad? Le consiguió beca una persona y empezó a dar las primeras clases de química, las primeras clases de física. Wow. Influyó mucho en Manuel Alonso, como verán, el hombre va a estudiar medicina y va a ser médico. Por lo tanto, Padre Rufo fue bien importante para él, porque él veía una posibilidad que estos muchachos fueran los líderes del futuro, ¿no? Y wow, eso, pero una visión increíble tenía, ¿la pegó? No. Porque te mandó José Luis Acosta, ¿verdad? Fueron los cuatro que fueron para allá, que dos fallecen. Sí, exactamente. Y no sabemos ni el legado que esos dos que murieron allá pudieran haber dejado. Qué loco, qué visión. Para mí eso es... Ese otro podcast. Estoy tomando aquí notas de los podcasts maestro, que vienen tengo de estudiantes, es imposible no emocionarse pensar en lo que está pasando ahí. Qué interesante. Entonces, otras anécdotas bien interesantes que a mí me ayudan muchísimo para no juzgar a la juventud siempre, es que Manuel Alonso dirigió o fue parte de la primera fuga de estudiantes en high school. Fue una cosa bien loquita. Chequense esto. En España había una guerra civil en los 1830 y había un grupo que eran los carlistas, que eran absolutistas, querían que el rey gobernara sin constitución, y había un grupo que era constitucionalista, que querían poner a otra persona, que esa vez segunda, porque era la hija del rey y estaba luchando contra Carlos, que era eran dos candidatos para ser rey, y unos apoyaban el absolutismo y otros un gobierno más democrático, más constitucional. Y ganaron los constitucionalistas, derrotaron al rey absolutista, al que quería ser rey absolutista. Y el gobernador, que era del lado liberal, de ese lado constitucionalista, declaró 3 días de fiesta en San Juan, ¿ok? Porque ganaron las guerras carlistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Parece que el director del colegio o del seminario conciliar era bastante conservador y no le causó mucha gracia. Y los estudiantes van a preguntarle al profesor, al director de la escuela. ¿Qué año estamos hablando? 1830 y tal. Estos son los 1830s, y este es un tiempo que están todos ellos ahí. Sí, sí, exactamente. Si mal no recuerdo. Y el director dijo que no. Sí, dijo, no, aquí va a haber clase normal, esos 3 días, olvídense de que va a haber fiesta. Y Manuel Alonso molesto, y los demás estudiantes también, dice, molesto por sus ideales. En protesta faltaron esos 3 días, pero también porque tenían ganas de vacilar. Y entonces había fiesta en San Juan, en todas las calles de San Juan, y no se iban a quedar ahí. Como estudiantes adolescentes del fin, pues se fueron a pariciar toda la noche, ¿no? Y el día siguiente, pues el director se dio cuenta, empieza a preguntarle uno a uno, y Manuel Alonso tenía su ¿cómo se llama? Su excusa preparada. Y cuando le preguntan a Manuel, justo al que estaba antes Manuel Alonso, le tira la excusa que él iba a usar. No. Y Manuel Alonso dijo, diablo, eso es lo que yo iba a decir. Y entonces
le pregunta, Manuel Alonso, ¿por qué usted faltó? Y el tipo dice, se quedó en blanco, no sabía ni qué decir. Y como no tenía razón, lo botaron del seminario conciliar, botaron a Manuel Alonso, mano. O sea que no solamente fue parte de la primera fuga de high school, sino que también lo botaron. O sea que mira qué tragedia para Puerto Rico, que el futuro escritor de El Jíbaro y uno de los pilares de la literatura lo botaron de high school. ¿Y quién intervino? El padre Rufo. Ese padre como que está de arriba. No, es como un pequeño angelito. Hay que hacer un episodio de Padre Rufo nada más, porque él me sale mucho en los libros y no tengo todo el contexto de él. Chacho, y además tiene una historia de atrás que era bien bravo, bien revolucionario cuando era joven, antes de ser cura. Y entonces logra intervenir y dice, este muchacho tiene que estudiar aquí, tiene que graduarse, y logra que lo acepten de nuevo. O sea que si Manuel Alonso terminó siendo la persona que fue, en parte es porque el padre Rufo protestó que lo votaran. O sea que no podemos juzgar a la juventud cuando hacen su fechoría, ¿verdad? Su loquera, ¿verdad? Hay que corregirlo, claro, pero no perder esperanza y entenderlo. Y ese mismo padre Rufo, cuando el papá de Valdoriotti se lo quería llevar para su casa, porque están separados los papás de Valdoriotti, y se lo quería llevar a Cabo Rojo, el padre Rufo se opuso, y este muchacho tiene que graduarse. O sea que el padre Rufo salvó la educación de Valdoriotti y de Manuel Alonso. Y Valdoriotti, que es uno de los defensores más grandes de la educación en general, que es lo que era. Sí. Wow. No, una cosa brutal. Entonces, cuando pasa lo de los 4 estudiantes que consiguen becas, que es una historia impresionante, que es Valdoriotti, Manuel Alonso, Acosta. Exacto. Valdoriotti y Acosta, uno muy coro y otro que se llama Núñez, que es una historia que contaremos otro día. Alonso no está ahí porque Alonso ya se había ido a España por otras razones. El papá, siendo militar, entiendo que lo transfirieron a Barcelona y él se lo lleva a Barcelona, y en Barcelona había universidad, termina estudiando en la Universidad de Barcelona. Bien interesante. Y de ahí para abajo siempre van a haber 2 grupos de estudiantes boricuas, uno en Barcelona y otro en Madrid. Por lo tanto, el que le gusta el fútbol, pues ya sabe de qué equipo sería Manuel Alonso, ¿no? Por lo tanto, ese grupo que había de Tapia, José Acosta, segundo Ruiz Belvis y toda esa gente que hizo la Sociedad Recolectora de Documentos en Madrid, Manuel Alonso no participa en eso, está con otra gente y hace su grupito de estudiantes y todo. Y mientras estudia medicina, estudiaba mucho, se empieza a desarrollar su talento como escritor, como literato. Y esto pasó cuando en 1843 se funda, se escribe, se publica un librito que se llama El Aguinaldo Puertorriqueño. Claro. Y es una colección, quizás es la primera publicación de literatura puertorriqueña. Mira, existía literatura puertorriqueña antes de 1843. Pero no me atrevo a hablar de la literatura puertorriqueña como un fenómeno, como una tradición, sino misceláneas, cosas aisladas. Es en la década de 1840 que empieza una tradición literaria que sigue y es continua y se desarrolla hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo que tenemos hoy de literatura puertorriqueña, en mi opinión, se funda en los 40. Antes de los 40 sí puedes encontrar algunos casos de producción literaria, pero no es esa tradición continua e ininterrumpida. Entonces, lo interesante es que esta gente eran unos chamaquitos de 15 a 25 años, chamaquitos, y una mujer que se llama Alejandrina Benítez, que es la mamá de José Julián, de José Gautier Benítez, y escriben un libro. Y entonces es una colección de cuentos cortos y poemas. Y es como que yo lo veo como una bandita de rock de Marquesina o alguien que está grabando un estudio en su casa, tiene un estudio casero, ¿entiendes? No es un premio Nobel. Si tú lees esos poemas y esos cuentos no te va a cambiar la vida, pero está bien brutal estos chamaquitos diciendo, no existe literatura puertorriqueña, vamos a hacerla, hay que empezar, después vendrán los Grammys, ¿entiendes? ¿Quién está? Están ahí, uno que se llama Alejandrina Benítez. Claro. Y los otros son nombres interesantes, pero no... ¿De Cagua?
Alejandrina Benítez de Cagua. Alejandrina Benítez, yo creo que es de San Juan, o la mamá creo que... ¿Alguien es de Caguas ahí en ese grupito? Sí. No me acuerdo quién. Alejandrina, yo creo que su mamá adoptiva, que es María Viviana Benítez, es de Aguadilla, si mal no recuerdo. Pero yo creo que ella es de San Juan. Alejandrina de San Juan. En el mundo de escribir, también la mamá. Sí, la mamá adoptiva de Alejandrina es María Viviana Benítez, exacto, que es de Aguadilla, por lo tanto ya es una tradición. Esa es de las precursoras. Para mí María Viviana Benítez es de las precursoras, la que empezó antes de que existiera el grupo, que tiene mucho mérito, ¿verdad? Son mujeres, por eso es que estoy como que... Sí. Y yo he escuchado de ellas antes, ya me han salido algunas veces, como que son estas mujeres que uno encuentra como escondidas en un libro, en una línea, y dice... Se ve importante, pero no sé nada de ella. Sí, bueno, para que exista una Lola Rodríguez de Tío, tienen que haber otras mujeres antes que hayan empezado. ¿Qué pasa? Que después Alejandrina Benítez se casa, queda embarazada y no le permiten escribir mucho porque la vida antes no le permitían a la mujer escribir, pero no significa que no tuviera talento, quizás si se hubiera dado más libertad. Por lo tanto, hay un montón de mujeres que empiezan a escribir antes, pero no se les permite pues publicar más, porque la vida machista de la época pues ponía muchos límites y viven muchos años. Alejandrina Benítez y María Viviana Benítez duran, o sea, una muere en 1870 y pico, la otra muere en el 80 y pico, o sea que duran un montón de tiempo. Sí, duran casi todo el siglo. Sí, y dejan de escribir a partir de un momento, que es una pena, ¿verdad? Wow. Entonces, chamaquitos de 15 a 25 años, una mujer también ahí, escriben estas canciones, estos poemas, como que sabían que quizás ninguno se atrevía a escribir un libro, pero entre todos podían decir un libro. Y es una cosa bien chula. Este es el aguinaldo. El aguinaldo. Y tiene, para mí es una cosa bien charming, bien entrañable, que no hay que... Bueno, los nombres de esa gente tampoco es que sean súper famosos, no van a haber un montón de escuelas con su nombre, y ninguno se hizo... Para mí la que tiene alguna escuela por ahí nombrada es Alejandrina Benítez, los demás no son muy famosos que digamos, ¿verdad? Pero así se empieza, mano. Si nos quedamos esperando que venga el gran literato, la gran escritora, nada empieza. Hay que empezar como se pueda. Después vendrán cosas más profesionales, ¿no? Alejandrina Benítez es de Mayagüez. De Mayagüez. Para aclarar los datos. Pero esto te acuerdas de Wikipedia, o que no podemos confiar mucho. Yo tengo que chequear porque en casa tengo un libro sobre ella que podía verificarlo. Yo necesitaba mujeres de Mayagüez, que si esto es verdad, pues... Vamos a hacer un podcast de ellas dos, de María Viviana Benítez. Pienso que sería bien importante. O cuando hablemos de Gautier, la primera mitad tendría que ser hablar de esas dos mujeres porque Gautier es... Entonces mamá es su abuela. Sí, son tres, esas básicamente. Abuela, mamá y después Gautier. O sea que Gautier fue un súper gran escritor, pero porque dos mujeres detrás. Wow. O sea, es el producto de dos generaciones, la tercera generación, donde las primeras dos son mujeres que van preparándose. Gautier, claro que va a ser tremendo escritor. Tras que es hombre, tiene menos obstáculos, menos limitaciones que impone la sociedad. Pero para mí Gautier no es una historia que... O sea, Gautier es tres personas. Pero eso es para otro día, ¿verdad? Sí, continuamos, pero ya que vamos aquí en el viaje de Aguinaldo PR. El Aguinaldo puertorriqueño se escribe ese libro y muy romántico, está con las ideas del romanticismo que incluye el amor a la naturaleza, el amor a la libertad, el costumbrismo, el misterio, todo ese tipo de cosas que estaba de moda, ¿verdad? Cada época y cada generación tiene su estilo, ¿verdad? Y eso era lo que estaba cool en la época, ¿no? Y este grupito de Barcelona recibe una copia del Aguinaldo y se pompean diciendo wow, es como tuviera una película casera hecha por la gente de tu país, y estaban como que diablo, qué cosa más brutal, esta gente se lanzaron, ¿entiendes? O sea, y lo vieron como que y quisieron hacer lo mismo. Eso fue en el 43 que escribe el Aguinaldo. En el 44, si mal no recuerdo, se publica el álbum de Puerto Rico. Y entonces es un grupo de gente en Barcelona que hace lo mismo, y entre ellos está Manuel Alonso. De la diáspora. De la diáspora, exactamente. Mira qué cosa más cool. A veces en la diáspora, qué bueno que traes eso, es que uno se pompea más porque uno se compara con otros países, uno está más consciente de cuáles son nuestra identidad. Y cuando te encuentras con gente en la diáspora, pues empiezan a estar más conscientes de cuáles son los elementos propios de nuestra personalidad. Que nos unen, exacto, que nos unen versus que nos separan. Qué interesante, 1844. Y ese corazón es lo que está en Barcelona. Exactamente, exactamente. Entonces, los de Puerto Rico se pompean y escriben la segunda parte, el Aguinaldo Partú, y después se enteran
los de allá, los de Barcelona, y hacen el álbum Part 2 que se llamaba, creo, el cancionero de Boriquén. Mira, se llama el cancionero. Mira, que son poemas. Es poemas o cuentos cortos. Uno escribía poemas, otro cuentos cortos. Y yo no me acuerdo haber leído esto en la escuela, por si acaso. Yo no me acuerdo para nada. Yo no sé, ¿ustedes leyeron esto en la escuela? La gente que está conectada, ¿ustedes leyeron el Aguinaldo PR? Yo era Part 1 y Part 2. O sea, tenemos Parte 1 y Parte 2. El álbum de Puerto Rico, Parte 1 y Parte 2. Que lo que era. Y son 1 o 2 años de diferencia uno del otro. Son los 1940. Esto es lo que está de moda, publicar cancioneros y cositas así. Por lo tanto, los 40 es esa ebullición que permite que existan grupos de gente que escribe literatura, que son boricuas, y se estimulan mutuamente y empiezan una reacción química que dura hasta el día de hoy, que se llama literatura puertorriqueña. Empezaron ellos. Wow. Otros quizás lo intentaron, pero no habían logrado esa explosión, ¿verdad? Esa cadena, esa reacción en cadena, ¿verdad? Y por ahora destaca en San Juan Alejandrina Benítez, y destacan el grupo de Barcelona, Santiago Vidarte, que todo el mundo decía, ok, nosotros quizás somos unos bacalaos, pero este chamaquito es el que va a ser poeta de verdad, y todo el mundo pendiente con él, porque parecía que era el más duro del grupo. Quizás algunos pensaban, pues esto es para pasar el rato a ver qué pasa, pero este va a ser el que, así yo lo veo como una película de una banda casera que ¿y qué pasó? Pues Alejandrina se casa, queda embarazada y deja de escribir. ¿Y qué pasó con Santiago Vidarte? Se muere, se enferma y se muere para el carajo. O sea, que el tipo que podía ser el que iba a ser el más duro del grupo. ¿Y era parte del álbum de Puerto Rico? El de Barcelona. Ajá. Había otra gente como Ignacio Wasp, ¿verdad? Y otros nombres así que... Sí, como que eran como que inmigrantes de las familias inglesas y eran para acá, algo así. Sí, que están por ahí. Interesante. O sea, que algunos nombres los puedes encontrar por ahí. José Julián Acosta llevó a escribir algo que no era literato, curioso, pues seguramente escribió una biografía de Campeche y lo incluyó en el segundo Aguinaldo. Por lo tanto, él participó bien cool, ¿no? Porque José Julián Acosta nunca se mete en cosas literarias, más bien como que cosas más científicas, ¿no? Pero eso estuvo bien cool. Anyway, en el 49 se está acabando la década. Y Manuel Alonso está en su último año de medicina, está estudiando un montón, metiéndole a los estudios de medicina, y decide él solito escribir un libro. Qué atrevido. Que para mí es como si el cantante de la banda se va de la banda y empieza a decir, yo voy a hacer un álbum solo, pues escribió El Jíbaro. Ya se lanzó full. Se lanzó con su mayor obra. Exactamente, la obra ¿De qué quiero sacar? Escribió El Jíbaro. El Jíbaro, que es en el 49. Entonces, es muy lindo, para mí una historia muy linda, porque es como que la década de los 40, como si fueran unos alquimistas buscando la piedra filosofal, haciendo diferente, y Manuel Alonso que termina creando algo que quedó inmortalizado como la obra fundadora o iniciadora de un capítulo de nuestra historia literaria importantísima. O sea que de todos esos libros que se escribieron en los 40, yo no soy crítico literario, pero aparentemente, según los que estudian literatura, el de más calidad literaria fue El Jíbaro. Y Manuel Alonso, fíjate, no lo hizo como un libro, capítulo 1, 2 y 3, no, son como estampas, son poemas o cuentos cortos, cada capítulo es un tema aparte, distinto. Y eso está como que bien interesante. O sea que, a sus 27 años. Exactamente, bien jovencito. Entonces, se gradúa y regresa a Puerto Rico con El Jíbaro, ¿verdad? Entonces, y con un grado de medicina. Exactamente. Y con un doctor. Exactamente. Y con dos cosas. O sea que cuando uno ve, por ejemplo, PJ, que logró hacer su logro como artista urbano, y a la misma vez estudiar medicina. Mira qué chévere, pues, que se está PJ, sí, creo que sí, PJ la Manuel, pompear, PJ, sí, ya si sabes. Escuchando, pues. ¿Tú te lo has dicho, PJ? No le hablo con PJ de Manuel Alonso. Eso pues tienes que PJ, ya sabes, PJ es pana, PJ nos conocemos, y quiere decir a PJ que ya tenemos el paralelo hace 200 años atrás. Yo me muero por una foto joven de Manuel Alonso. Lo único que hay por ahí es una foto bien viejita de él, sale así de perfil, con una barba así blanca, con unos espejuelos, pero debe ser, yo me imagino que un tipo bien cool cuando era joven, y también de viejito, porque ser un viejito bien cool. Y ese dibujo que sale en Wikipedia y sale siempre en el internet es un dibujo que se hizo basado en una fotografía. La fotografía es tan mala
que la gente prefiere usar el dibujo porque es de muy mala calidad. Entonces, el jíbaro se funda... ¿Esto es lo que hay, más nada? Eso es lo que hay. Y porque No, la foto, bueno, la foto está por ahí, yo te lo puedo buscar. La foto es malísima, es ¿se puede creer? malísima, tú vas a querer el dibujo nada más. Qué chavienda, no tenemos más nada del hombre, pero pues, continúa. La obra más importante de él fue el 49 y el tipo va a morir en 1889, le quedan 40 años de vida y ya el tipo es una leyenda con el jíbaro, ¿verdad? Pasa que el año antes de morir, en 1888, escribe la segunda parte del jíbaro. ¿Es en serio? Sí. Le tomó 40 años. Bueno, es que nadie sabía que iba a ser una segunda parte. El jíbaro era eso, el 49 y todo el mundo, este tipo del caballo, ese es el que escribió el jíbaro. Y 40 años después, antes de morir, se escribe la segunda parte y ahora cuando tú vas a la biblioteca, vas al candil, pides el jíbaro, tienen las dos partes, ¿entiendes? Están juntos. ¿Lo puedes conseguir en candil entonces? Sí, sí, sí. O sea, que eso no se publica aparte. O sea, que ya para nosotros están juntos. Pero es bueno saber... Que tomó 40 años después publicar la segunda parte. Sí, no es que tomó porque no es que él planeó escribir las dos partes, sino que primero una parte y después sorprendió a todo el mundo y escribió la segunda. Y está bien cool porque eso fue en el 1888 y en el 89 pierde la mente y pierde la memoria. Entonces, si él hubiera esperado un poco más, no lo hubiera escrito. Por lo tanto, es fascinante cosa ver eso. Vamos a hablar de la importancia del jíbaro brevemente. Claro que sí. Mira, él no es el único que escribe sobre el jíbaro, no es el primero, pero como dije al principio, más que nadie es el que dejó el impacto más grande para lograr que el jíbaro sea el símbolo de la puertorriqueñidad, ¿ok? Y eso nos parece obvio, pero eso no es obvio, porque Manuel Alonso no era jíbaro, era médico, y su padre tampoco era jíbaro, su padre era soldado. O sea que es bien interesante que él decida identificarse con los más humildes, porque son la mayoría de los puertorriqueños los que pueden hablar de la experiencia de la mayoría del pueblo puertorriqueño, y eso es muy bonito. Se le puede criticar, se puede decir que era que lo está viendo desde un punto de vista muy burgués. Hay gente que dice que él perpetuó la idea del jíbaro blanco cuando el jíbaro también es mulato. Pues mira, perfecto no le quedó, se puede mejorar, pero hay que empezar. Y entonces y tuvo un impacto que benefició mucho al país, y después otra gente pues va a incluir otros elementos, ¿verdad? Pero yo creo que fue bien importante empezar, aunque no sea la definición perfecta del jíbaro y que tú creas que puedes hacer algo mejor, chévere, pero en su momento dio un paso importante que nadie más lo hizo como él lo hizo en aquel momento. El jíbaro con G. Con G. ¿Es porque así se escribía en sus tiempos? ¿Porque le dio la gana, algo artístico? ¿O no sabemos? Bueno, ¿cómo se escribe Raitru? No sé. Raitru. O sea, hay palabras que son tan coloquiales. Pichar, ¿cómo se escribe pichar? Es como pitch con T o es pichar con CH. Hay palabras que son tan coloquiales que en la gramática pues no importa porque nadie se lo ocurre, no hay manera escribirla. Y entonces escribe, se dice nada más. Se dice, entonces jíbaro es una palabra muy informal, y entonces por lo menos eso es lo que tengo entendido, que se empieza a formalizar y decir, mira, esto es una cosa seria, el jíbaro es parte de lo que somos. También porque la gramática en el siglo XIX comparado con el siglo XX también hay unos cambios con Y y con I, por lo tanto eso no, hay muchas otras palabras que cambian de G a J entre el siglo XIX y el siglo XX como palabras que cambian de Y a I latina, ¿verdad? Pero sí, para mí es muy valioso que si el hombre era burgués, que si el hombre era blanco, que si el tipo era médico y que no era un jíbaro de verdad, y entonces, pero lo importante para mí es que él se está encariñando con la mayoría de los puertorriqueños y prefiere poner a ellos como la identidad propia del puertorriqueño en vez de su propia clase social o los protagonistas. Exactamente. Los protagonistas de lo que es Puerto Rico. Exactamente. Interesante. Sí. Y sí. Entonces, voy a hablar de otras cosas de él. Sí, claro. Y después volvemos al jíbaro. Claro. ¿Qué les voy a contar? Voy a hablar de sus cuestiones como médico. Se me olvidó esa parte, que el hombre está estudiando para ser médico. O y sea publicó 2 libros en su vida. Exactamente. Bueno, también publicaba artículos, pero no es que era una persona que era
gran parte de su día a día era ser médico. Ajá, no es como Tapia, que era más en el mundo Exactamente. literario. Tapia se dedicó a la escritura, ¿verdad? Uh-huh. Y este hombre se dedicó a ser médico y en su tiempo libre publicaba algo en el periódico, ¿ves? También había un periódico importante que se llama La Gente, o sea que sí está muy activo en la escritura, pero su oficio era de médico y fue médico en diferentes partes de la isla, mucho en Caguas. De hecho, cuando va a Caguas le toca atender al padre Rufo cuando estaba enfermo. Ay, Dios mío. En los últimos años de padre Rufo, que tuvo unos problemas bien dolorosos, una enfermedad larga y dolorosa, el que lo estuvo atendiendo fue Manuel Alonso. Y los que lo llevan... La juventud más grande. Sí. Y el que lo llevan en el funeral es una cosa bien emocionante allá en Caguas, porque el padre Rufo por alguna razón se mudó a Caguas. Sí. Ay, si mal no recuerdo, espero que no me esté fallando la memoria en eso. Y esto para la gente que esté Caguas. No, que, o sea, te pone a Caguas en una posición bien importante. Hay que entender que para esto estamos hablando de 1840, 50, 60. Sí, los 50, ya cuando Caguas es un boom, ya estamos hablando de esa época, ya está bien fundado. Están por algunos títulos, pero Caguas siempre fue importante por su posición centralizada entre la montaña y la ciudad. Y interesante que lo que está pasando ahí, ¿verdad? So que el padre Rufo termina allá en Caguas también. Sí. Y él está allá. Y él está allá porque él es de allá, técnicamente. Se pasaba allá. Se pasó mucho tiempo de su infancia allá y después... ¿Y era doctor allá? Y era doctora y también ejerció medicina en Caguas. Y en el funeral del padre Rufo está Acosta, Valdoriotti, y debe ser una cosa bien emocionante. Y el padre Rufo, después de haberlo atendido, una cosa bien... como la imagen esa de Ismael Rivera, que vamos, se imagina a sí mismo. En el Tierra Cortijo. Exacto, así todo el mundo. Así mismo. Eso hace 100 años antes, con ese corillo de combo de gente. De verdad que sí. Entonces, él también tiene unas ideas liberales muy atrevidas para la época. Él creía en la democracia, él creía en acabar el colonialismo en Puerto Rico, criticaba el absolutismo y criticaba la esclavitud, era abolicionista, o sea que tenía ideas que eran liberales para la época y creía en la libertad y estaba empapado con ideas de la ilustración y todo. Ahora, si lo comparas con Betances y con otra gente, pues no era tan radical como Betances. Betances estaba más a la izquierda en ese sentido, ¿verdad? Si se puede decir, en aquella época. ¿Dónde cae Manuel Alonso en el espectro político? Definitivamente con los liberales. Pero dentro de los liberales es más de centro, si quiere, ¿verdad? ¿En qué sentido? Él se parece, nunca fue revolucionario, siempre optó por la vía reformista. Pero dentro de la vía reformista, a diferencia de Valdoriotti, que Valdoriotti era autonomista, por ejemplo, Manuel Alonso era asimilista. Él creía que Puerto Rico podía dejar de ser colonia si se le trataba con todos los derechos y con todo, pues, integrado full como cualquier provincia de España. Como José Julián Acosta. Como José Julián Acosta. Y ahí están los dos. Son los partners. Sí, los dos Acosta y Alonso se parecen mucho. Pasa que Acosta estaba más envuelto en la política y Alonso más en la literatura. Pero si tú quieres saber dónde estaba Alonso políticamente, sería ahí. Nace y muere el mismo año que Valdoriotti. Los tienen el mismo natalicio y el mismo año de muerte, ¿verdad? Nace y muere el mismo año que Valdoriotti, correcto, ¿verdad? 89, correcto. Nace en el 22 y muere en el 89. Sí, se me olvidó ese dato. Sí. Son paralelos ahí, full. Por ejemplo, cuando Valdoriotti hace la asamblea aquí en Ponce, él no viene a Tapia, Alonso, al Teatro Perla. La Perla. Tapia hubiera estado, pero Tapia murió en el 82. Tapia era como autonomista. Tapia estaba con Valdoriotti. En el 82 se me hubiera muerto antes. Sí, Tapia hubiera estado ahí. Y llegó a la feria. Entonces, eso tengo que chequear. Tú la viste por ahí. Datos que nada tienen que ver. Chismes de la época. Qué interesante. O sea, que de esos dos grandes escritores, uno era más de Valdoriotti, que es Tapia, y otro era más de Acosta, que es Alonso. Y otras cositas, por ejemplo, hay que tener cuidado, a veces nosotros juzgamos a la gente de más. Acosta no era republicano, no creía en la república, apoyaba más bien el modelo británico, que es una monarquía constitucional, pero más constitucional que lo británico. Él tenía ideas más avanzadas, pero creía que España podía ser más democrático dentro de eso. Eso no lo hace un conservador, eso sigue siendo un liberal, quiere poner una constitución, quiere descolonizar a Puerto Rico desde esa fórmula, ¿verdad? Quiere que Puerto Rico sea una provincia, que no sea una colonia, quiere
eso, reformas democráticas en Puerto Rico. Y Acosta fue un gran patriota, no estaba de acuerdo con Valdoriotti ni con Betance, pero realmente se sacrificó por su país, ¿ok? No son unos anexionistas como otros que lo que hacen es vivir de España o de Estados Unidos, de la colonia. De la colonia, sí. Esta gente nunca se benefició de sus ideales, lo que hicieron fue sacrificarse por sus ideales. Y a mí, yo defiendo a Costa a capa y espada. Me encanta cómo conseguimos un partner, porque ¿sabes? Tenemos a Betance con Segundo Ruiz Belvis, ahora tenemos a Costa y Alonso. Valdoriotti, ¿con quién lo unimos? Con Valdoriotti con Tapia. Bueno, si ponemos esos 7, verdad. Tapia iría Qué con interesante. Con eso a mí me ayuda, mira, eso es ¿Viste? Aquí estamos conectando para que todo el mundo se pueda beneficiar de nuestra pequeña clase. Sí. Es que te me ayuda a mí. Bueno, tipo, qué interesante, pero continuando. Que estamos ahí. Ahora, podría parecer que él no es tan importante en la política, pero a veces te sorprende. Te voy a contar algunos chismecitos que poca gente me dice de Alonso. Pero Acosta sí. Alonso parece que era menos bravo porque no era revolucionario, pero pasa una serie de cosas. Por ejemplo, cuando se hace la Junta Informativa de Ultramar, que escogen a Francisco Manuel Quiñones, a Costa, ¿verdad? Y a Segundo Ruiz Belvis para abolir la esclavitud, ellos fueron representando a San Germán, a San Juan y a Mayagüez respectivamente. Guayama no estaba incluido y Alonso estaba viviendo en Guayama y él le escribe ideas pensando en Guayama y para traer reformas democráticas para Guayama y argumentos también apoyando la abolición de la esclavitud. Por lo tanto, él no es parte de la Junta Informativa del Trabal, pero cuando se está creando esa comisión para buscar reformas democráticas para Puerto Rico, que participa un revolucionario independentista que es Segundo Ruiz Belvis, por lo tanto, no me digan que son menos bravos porque van para la Junta Informativa del Ultramar, porque ahí incluye una persona bien radical que es Segundo Ruiz Belvis, por lo tanto, eso para mí no es argumento y no es justo decir que es menos bravo. Pues Manuel Alonso escribe representando a Guayama, no oficialmente, pero aporta, ¿verdad? Se van a pedir la abolición de la esclavitud y esa reforma, y él también se muda a España. Y pasa algo. Manuel Alonso. Y empieza a ejercer medicina en España, en Madrid, en 1866. Y tuvo que hacer, mira, te voy a explicar, o sea, te voy a decir cómo lo leí. Hay datos que no tengo, pero esto es fascinante. Termina siendo el médico de el general Serrano, que es uno de los generales principales de España, que va a llegar a ser presidente de España. Y llega a ser amigo de Serrano también. Y llega un momento que Serrano está preparando un golpe de Estado para tumbar el gobierno absolutista, bueno, no era absolutista, pero un gobierno muy poco democrático de Isabel II, que no incluía a Puerto Rico y a Cuba en la Constitución, y tiene que ser exiliado el general Serrano, y Alonso también son exiliados a Portugal. Por lo tanto, ¿qué? ¿También terminó en Portugal? Sí, o sea que no es tan blanco y negro de que este reformista es revolucionario. ¿Cómo metieron en la política este hombre? Wow, eso y tuvo que ser tremendo doctor para que uno de los generales principales, y ya tú sabes lo que pasa en el 1868, viene la Revolución Gloriosa, tumban a Isabel II y España empieza a hacer un experimento democrático, y empieza lo que se llama el sexenio democrático, que ponen una constitución que culmina con una república, la República de España, hacen la abolición de la esclavitud, permiten que Puerto Rico tenga representación en las cortes y se da alguna libertad de expresión, no todas, ¿verdad? Se permite que Puerto Rico funde colegios, viene un montón de cambios que no son suficientes, que no son todo lo que se querían, pero sí hay unos grandes beneficios para Puerto Rico después del 68, por tres razones. Una, porque España tiene un golpe de Estado que dirige a España hacia una dirección más democrática. Segundo, bien importante también, que como se dio al grito del Ares, ya la presión que siente España es muy grande y dice, tenemos que tratar a Puerto Rico mejor porque... ¿Qué años? 6-8 es una cosa brutal. Fue en septiembre, el mismo mes del grito del Ares. Y la revolución en Cuba era un recordatorio constante, es decir, Puerto Rico casi lo logra y mira lo que está haciendo. Y te tocó 10 añitos de ellos, de lata. O sea que España tenía una presión muy grande, esas tres revoluciones, ¿verdad? Por lo tanto,
no era tan bobito el Manuel Alonso ni tan sumiso. Un tema, perdón que interrumpa extra, pero es que siempre que pienso en ese año, que siempre estudiamos los libros de historia, como que pensamos en el grito del Ari y se quedó el grito de ella, pero estás teniendo un contexto que la gente nunca piensa, que lo que está pasando en España, lo que está pasando en Cuba, y yo pienso también en lo que pasó el año anterior, que pasaron 3 desastres: Sí. terremoto, tsunami, huracán. Terrible, El peor, 6-7. los peores 6-7, sí, en el mismo año, a finales de año, casi comenzando o sea, fueron como para octubre. Ajá. Ahora, sí, octubre, noviembre, y es como que, como la historia se repite, ¿verdad? Ajá. Como desastres están muy atados también a muchos cambios Sí. en la política, muchos cambios más. No es casualidad que María después viene la Ricky y renuncia. O sea, me gusta ver cómo la historia de esas conexiones que hay históricas. Sí. Y estás contando ahora, estás teniendo otras cosas que yo a veces me olvidan. Entre ellos, conectar el contexto de que está pasando en España. Y cómo todo eso va a dar un golpe bien fuerte en ese 68. Que este hombre, Alonso, que era el principal del podcast, está metido en este revolú, aunque su vida no era de ser un revolucionario ni político. Él termina jalado. Por lo tanto, algo hizo, o sea que no es exactamente, lo has dicho muy bien. ¿Y qué pasa después? Serrano termina siendo presidente de España, dirige el gobierno de España. Y entonces cuando quieren castigar a los dirigentes del área y quieren fusilar a Manuel Rojas, Manuel Alonso y Hostos, que estaba allá, que estaba también en España, influyen y hacen una presión y escriben y aportan a frenar a que no se fusile a Manuel Alonso y que se le dé la amnistía a los que participaron en el área. Eso es bien importante, porque yo siempre que los libros de historias del Grito de Lares, pues vemos que muere más gente en las prisiones, en las cárceles, que en la revolución. En la revolución mueren que 5 personas en la batalla de Pepino, ¿verdad? Exactamente. Después nos mueren casi 100 en la cárcel entre Guadilla y Arecibo, donde vamos domingo. Vamos a donde fue en la Casa Blanca, ¿verdad? En la Casa Blanca, eso es lo que que vamos a entrar. Este sábado vamos a entrar a Casa Blanca. Estoy bien pompe, pero nunca hemos entrado en el recorrido. So que en Arecibo y Aguadilla, donde muere la mayoría de las personas, muere más gente que en el Grito de Lares. Y tú me estás diciendo a mí ahora que Manuel Alonso tuvo algo que ver. Porque era pana de Serrano. Y Serrano terminó siendo el presidente de España. Eso está bien brutal. Con Hostos metido, que también ¿Qué hace por allá, Hostos? No entiendo. Y mira qué bueno que tú dices eso. Porque no sacarlo de la cárcel ya, se están muriendo en la cárcel, o sea que esto era vida o muerte. Y es interesante que metieron gente absolutamente inocente. Acosta no participó en nada revolucionario y lo metieron preso en Arecibo. O sea que si llega hasta el Manuel Alonso, si llega hasta el Manuel Alonso en Puerto Rico durante el Grito de Lares, lo van a meter preso a él, aunque él no era revolucionario. Por lo tanto, y a lo mejor lo fusilaban. Porque me estás diciendo tú ahora, si entendí correcto la historia, y gente, esto está bien loco, y puedo seguirte el paso porque conozco la historia de Grito de Lares, porque si no me perdería. O sea, estamos hablando de que, para resumirlo, porque quiero yo entenderlo más que todo, estamos hablando que Manuel Alonso termina en España, no sé cómo llegó allá, termina siendo el doctor de este general súper importante que tiene ideas liberales, por lo visto. Pasa este gran cambio, este general termina siendo pues el presidente. Pero meten a un corillo en la cárcel y las influencias que tiene este general de gente como Alonso ayuda a que sacan el corillo de la cárcel. Y que no fusilen a Manuel Rojas. Claro, que era bueno, pero sacaron de Puerto Rico. Tuvo que ir. Es venezolano. Porque aún después de la amnistía quisieron volver a la carga y meterlo preso. O sea que el gobernador le dijo a este señor, Manuel hay Rojas que castigarlo. Es el líder de Grito de Lares, es el que dice, vámonos para adelante, olvídate. Vamos a tirarnos por ahí. Que cómo se conecta toda esta historia, Rieta. Esto es increíble. En un momento dado que no había teléfono, no había email, no había WhatsApp. Está todo el mundo conectado, una sincronía increíble. No, chacho, y Manuel Alonso, que parece el menos interesante de los 7, wow, te sorprende con un montón de cosas. Esta historia es una película, en verdad. Está de show, estoy bien loco. Esto está una serie larga de Netflix o donde sea. Ya hay tantas cosas, qué sé yo, o de Hulu o de Amazon Prime, ¿verdad? Lo que sea, lo estamos. ¡Qué pues, viaje! Regresa a Puerto Rico, ejerce medicina en Puerto Rico, funda hospitales, entre ellos donde está el Instituto de Cultura hoy, que es de beneficencia. Claro que sí. Él es de los directores de beneficencia. ¿Okay? Ay, Dios mío, tú me lo estás conectando. Y de los fundadores, una cosa brutal. O sea, yo voy allá y me emociono mucho porque pienso en Manuel Alonso, ahí. Pero es que para mí es fascinante, porque fíjate que yo no conocía
de Manuel Alonso yo sabía el jíbaro y hasta llegó mi contexto histórico. O sea, tú me estás dando ahora contenido cuando yo me paré, porque yo siempre paso pues, por el Hospital de la Beneficencia, que hoy el ICP, tu cultura puertorriqueña, saludos a los amigos del ICP. Tú me estás diciendo que este hombre fue uno de los fundadores de este espacio, que fue de los primeros hospitales de servicio de eso, de beneficencia en Puerto Rico. Sí. Él estuvo metido también. Sí. Pero también estaba en Cagua, también estaba por España y también estaba por otro lado. O sea, estaba una cuestión de unos brincoteos gigantes. Y ayuda a un momento que pues se empiezan a hacer hospitales modernos para el pueblo. Para esa época más o menos se hace el Tricoche aquí en Ponce, por lo tanto es una época y le está contribuyendo mucho. Fundador de hospitales, o sea que es literatura, es política, es medicina, es ciencia. Después es médico también en Santurce, es médico en Toabaja, en Toalta, en Dorado. Acuérdate que Dorado y Toabaja están pegaditos, lo que divide el río La Plata, que es el río Toa, y en Toalta también ejercía medicina ahí. Un dato que me parece interesante es que dicen, a veces el problema con esos 4 pilares que les conté, es que hay un tema bien importante que no está incluido, que para nosotros es bien importante y no están incluidos los 4 pilares de la literatura, que es el tema negro. Claro. Y es una pena que en el siglo XIX no se toca el tema, no hay que esperar, nadie. Bueno, a eso voy. Ajá. Hay que esperar, de verdad, hay que esperar a que llegue Luis Pález Matos y esa generación para que se incluya el tema negro como tema importante de nuestra literatura, ¿verdad? Y uno le puede echar en cara a Manuel Alonso de no haber hecho suficiente en ese tema, de no haber hablado más del jíbaro negro. Pero en su defensa, Manuel Alonso sí incluye estampas negras en sus obras, en el jíbaro. Quizás no va a quedar tan bien, ¿verdad? Como Luis Pález Matos u otra gente, pero hizo un intento. También saben sus amistades que él le gustaba janguear mucho en Santurce. Iba a Santurce. Porque me gusta el jangueo. Y la gente asocia, él habla mucho de la música puertorriqueña, la música jíbara, ¿verdad? Y el cuatro, y el güiro, y el tiple, y toda esta vaina que como que se pero asocia iba mucho. Al campo. Pero él también iba al campo y iba en Cagua. Pero también iba a Santurce donde están los cangrejeros. Ajá. No se llamaba Santurce originalmente, se llamaba Cangrejos o San Mateo. Y dicen que aprendió los bailes que hacían los negros y aprendió a bailar la bomba y cosas así por el estilo. Por lo tanto, sí mostró interés en eso. Decir que era un racista o que era, pues me parece un poco injusto. Hay que entender la época y está dando sus pasos. Sí. Quizás no hizo todos los pasos, pero para su época hizo bastante, y creo que es bien interesante eso, que quizás si hubiera tenido más tiempo de vida hubiera incluido más temas negros, ya que él estaba haciendo un esfuerzo para aprender. Acuérdate que Santurce se gentrificó a finales del siglo XIX. Originalmente eso era súper negro, era como una extensión así hasta de llegó el señor hasta que llegó para Ugari y otra gente, que yo estoy en shock con ese hombre, que fue muy influyente, y como era de Santurce lo llaman Santurce, y era el conde y el condado, entonces lo cambió todo. Es otro podcast, eso está brutal. Yo pero Manuel Alonso en Santurce estaba con los negros aprendiendo esa cultura, y eso me parece bien interesante. De nuevo, no voy a decir que eres el fundador de la poesía negroide. Eso no estoy diciendo eso, pero algo hizo. Ahí pensé en Felipe de Sus, que de casualidad no se conoce a Felipe de Sus, que es de Juana Díaz. Era negro, pensé porque se conoce como de las primeras voces mulatas. Y me fui a mirar acá porque... Sí, es extraordinario. Sí, en su época sí habían escritores negros escribiendo una literatura, esos finales del siglo XIX, eso es impresionante. Hay un libro excelente que se llama Escritores Negros, que escribió Ramos Perea. Yo lo tengo. Pues, es que estoy aquí porque es que me invitaron esta semana a una conferencia sobre Felipe de Sus. Felipe de Sus. Y creo que lo hace Ramos Perea en Guayama. O sea, que gente están invitada. Me enviaron esto hace una hora atrás, y como que cuando viste lo de la literatura que se trae al negro como personaje, creo que Felipe de Sus era si no el primero, de los primeros. Pero anyway, eso es otro tema, otro podcast. Volvemos acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos quedamos? Otros datos curiosos antes de entrar a la última parte del tema. Hablando de la política, hay un dato que a mí me llama muchísimo la atención. Hay un libro de Manuel Alonso que escribió Modesto Rivera,
que da un dato que a mí me parece sumamente curioso. Él tuvo 2 hijos, una que se llama Juana, que se casó con un hacendado y se mudaron a Cuba. Interesante. Y ahí vivió y murió, supuestamente, según Modesto Rivera. Hay otro hijo, hay un hijo que se llama Rafael Alonso, que según Modesto Rivera se unió al ejército Mambí como Pachín Marín y se hizo revolucionario cubano, un boricua que pasó a Cuba y luchó por la independencia de Cuba y murió en Cuba y murió en la Manigua tipo Pachín Marín. Yo no sé si eso es cierto, porque no cita la fuente. Me muero por saber dónde sacó eso Modesto Rivera, pero para mí sería muy dramático, porque es Manuel Alonso siendo muy liberal y muy atrevido para su época, muy progresista, pero quizás no tan a la izquierda como Betance. Su hijo dio un paso más. Wow. Y su hijo, en vez de seguir el camino de Acosta, pasó el de Valdoriotti y lo siguió el camino de Betance y muere en Cuba. Y me muero por saber eso, porque debe ser un drama bien fuerte. Manuel Alonso tener un hijo que va a dar otro paso más hacia la lucha a la libertad, y el papá diciendo, mío, cuidado. No me imagino esa conversación. Y lo difícil que debe ser que tu hijo vaya a Cuba y muera en Cuba. Yo pregunto, yo una vez me encontré con Félix Ojeda, lo llamé por otras razones, pero esa era una de ellas, de una lista de preguntarle y no estuvo. El hombre fue tan bueno que nos sentamos casi 3 horas a hablar allá en su casa en Trujillo Alto, y yo, mira, ¿sabes algo de este tema? Y me dio algunas pistas para ir a buscarlo, quizás. Pero si alguien sabe ese tema, déjenme saber, por favor, los que saben de los puertorriqueños que se hicieron mambises. Los mambises son la gente los cubanos que luchaban por su libertad en Cuba, en la guerra de independencia. Me encantaría saber, porque eso sería un drama adicional en la película de la vida de Manuel Alonso, ¿no? Otro podcast. Tengo aquí diferentes, estoy tomando nota de todos los temas que tengo que hablar con diferentes temas con Riestre. Es que está brutal nuestra historia, está a otro nivel. Y hablando de los mambis, este es Pachín Marín, que es de Arecibo. Que vamos para allá el sábado. Arecibo. Es que sigo chavando porque es que yo soy fan de Pachín Marín. No. Y cuando hacemos el tour de Arecibo, la gente se vuelve loca con Pachín Marín. Ahorita vamos a hacer un video sobre eso, pero continuamos. Okay. Para ya ponerlo todo junto, que llevamos aquí casi ya 1 horita hablando de este caballero que yo no sabía. Wow, es como que como uno con un personaje y dice, se hace una línea de él y ya, y termina conectando con toda la historia puertorriqueña. Creo que no ha habido personas que se encarguen de rescatar el protagonismo de Manuel Alonso. Todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe el jíbaro, pero te lo ponen como uno más. Y hay que... ¿Un libro? Sí, un libro importante, pero qué sé yo. Para la gente por ahí, pues es lo mismo que cualquier otro escritor así famoso. No hay ni una estatua de él. Yo no he visto un busto de Manuel Alonso. Yo no he visto nada. Es más, no he visto ni pintura, ni un dianche, mano. Lo único que hay es el mismo dibujo que vas a ver en Wikipedia. Que está crítico. O sea, que esto está crítico, mano. Con Manuel Alonso tenemos jefe como país. Es que era una canción para ver si alguien se inspira a hacer algo. El tipo de verdad que me cae bien. Manuel Alonso me cae bien. ¿Qué más hace? Ok, Dorado, Santurce. Mira, hubo algo de hacer una asamblea asimilista, de llevar el Partido Liberal Reformista, que era el primer partido en Puerto Rico, el Partido Liberal Reformista, que quería abolir la esclavitud. Y ahí estaba Acosta, y estaba Valdoriotti, ¿verdad? Y estaba Manuel Alonso, y estaba Tapia, estaba todo el mundo. Después ese partido se divide porque algunos quieren ser asimilistas y otros quieren ser autonomistas. Valdoriotti hace ¿cómo se llama? La asamblea aquí en Ponce, en el Teatro La Perla, y se trató de hacer otra asamblea en esa misma década, un poquito antes, en San Juan, para ver si cogían el partido así, liberal reformista, que se llamaba, para hacerlo más oficialmente asimilista, y no tuvo mucho éxito, y Manuel Alonso fue escogido como delegado de Naguabo, una cosa bien curiosa. Pero ya saben, la gente siguió a Valdoriotti, y Acosta fue muy elegante y no le llevó la contraria y no hizo revolú, y sabía que, aunque está en desacuerdo con Valdoriotti, sabía que sus intenciones eran muy patrias y muy sinceras. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ya en la década de los 1880, que es
los últimos años de su vida. Que ya me están preguntando dónde está enterrado. O sea, ya para Ricky Miranda, saludos a Ricky Miranda, saludos a todo el mundo que sigue saludando, saludos a Hernán, saludos a Jorge, que estamos en vivo, son gente, hagan sus preguntas, que a Ricky ya me tengo que contestar. ¿Sabes la respuesta de esa? ¿Está enterrado? Yo creo que está enterrado. Vamos a tratar de contestarla. En Santa María Magdalena. Sí, ok, con el corillo. Me parece, sí. Y sí. ya mismo te voy a explicar por qué. Eso va a ser bien fácil verificarlo. Sí. Quizás lo pongo en los comentarios más adelante, pero estoy casi seguro que está ahí. Pero estamos viendo sus últimos años. Sus últimos años, estamos en los 80, muere Tapia en el 82, ya hay gente que se está muriendo, y entonces él también, de repente, impresiona a todo el mundo, porque en el 88, o sea que 39 años después del Jíbaro, publica la segunda parte. Y la segunda parte está genial. ¿Qué pasa con la segunda parte? En la primera, había más censura, porque la Constitución no aplicaba a Puerto Rico. Se me cayó el lente. No había Constitución, no se había dado las revoluciones, no se había dado la presión para que España cambiara, y él escribe muchas cosas en código y usa mucho, es bien listo en cómo dar un mensaje con indirecto. Ya en la segunda parte, él es más directo y empieza a reflexionar, y él empieza a comparar cómo era el Jíbaro hace 40 años comparado con ahora, y es una cosa brutal, y dice en qué ganamos y en qué perdimos, y empieza a decir unas costumbres que ya no existen. ¿Te acuerdas tal costumbre que yo dije? Eso se perdió, eso ya nadie lo hace. Entonces, unas cosas bien llamativas. Imagínate para aquel momento él ver tradiciones morir y documentarla. Y nos dejó eso nosotros para poder hoy analizarlo. ¿Cómo se sentiría hoy? Es una cosa increíble. También dice, ganamos en muchas libertades, ahora hay más libertad de expresión, ahora hay partidos políticos, pero se abolió la esclavitud. Está diciendo, coño, hemos mejorado en algunas cosas. Ya se abolió la libreta, él estaba en contra del régimen de la libreta. Sí, claro. O sea que, pero a la misma vez dice, hemos perdido en otros temas. Qué ¿verdad? Interesante. Eso está bien brutal. Y también incluye anécdotas suyas personales. Como ya Tapia se murió, dice, déjame contarles sobre Tapia cuando él y yo éramos chamaquitos. Entonces cuenta esas cosas que están brutales, cuenta sus recuerdos. O sea que la segunda parte del Jíbaro, al final empieza a hacer lo que le da la gana. Ya no está hablando del Jíbaro, empieza a hablar de hacer reflexiones, habla de los partidos políticos, habla de los partidos políticos, trata la historia de los partidos políticos. Cuenta una anécdota de un pirata, no lo voy a poder contar aquí, pero está demente. Él conoció a un pirata cuando era chamaquito, cuando era niño, porque el pai era oficial en el Moro y le permitía entrar al Moro con el papá o el ejército, y ahí conoció uno de los últimos grandes piratas del Caribe, que era un tipo que se llamaba José Almeida, que era un portugués. ¡Qué loco! Y hay una historia bien interesante de la interacción entre Manuel Alonso y ese pirata. Hasta que el pirata lo fusila y lo matan y todo, una cosa bien loca. Y entonces, aparte de eso, también hace cosas, habla sobre la salud mental también. Y porque él también sabe que al ladito de ese edificio está lo que era el edificio que te conté, que es el de Instituto de Cultura de Asilo de Beneficencia. Al ladito está uno más pequeño, bien pegado, que es el que mira hacia el Moro. Sí, que se llama el Hospital de Locos. Que era el manicomio. Él iba a atender los viejitos ahí y a la gente ya que están perdiendo la mente, para cuando el público el Jíbaro. Entonces habla también de la salud mental, una cosa bien interesante. También es muy romántico. Él es muy romántico comparado con otra gente que viene después, y está muy afectado, está muy influenciado por el romanticismo. Hay momentos que él es muy romántico y habla del Jíbaro y la cuestión de la belleza, la naturaleza y las costumbres con cariño, y eso es parte de la época, ¿verdad? Pero no solamente eso, también es muy crítico, es muy científico, también critica las cosas que están mal. O sea, que no idealiza el Jíbaro y decir qué bonito, no, mira, esta gente está siendo oprimida, esta gente, hay mucha ignorancia, no tienen educación y hay que cambiar esto, hay que mejorarlo. O sea, que él lo hace también con ganas de mejorar a la sociedad. También un tipo muy moderno, un científico, por lo tanto no es solamente romanticismo de hablar de lo bonito que es todo. Eso es también una crítica injusta que se le hace a Manuel Alonso Avente, es decir, ay, que todo qué bonito que el Jíbaro. No, él también habla del sufrimiento del Jíbaro y habla que hay que mejorar la situación social. Entonces, ¿qué más quería decir? Una última cosa del final de su vida.
porque pues quiero hablar brevemente, un fast forward 2 minutos o 1 minuto del legado de él. En el 88 publica la segunda parte del Jíbaro y la gente nota que él empieza a janguear menos, porque él iba mucho a las tertulias, que los cafés que había en San Juan, y pasó algo bien triste. Él, que atendía a los viejitos que estaban perdiendo la mente y la memoria en aquella institución, y él era el médico de aquella institución, terminó siendo internado el mismo. Y ya el último año estuvo ahí, la gente iba a visitarle y ya no reconocía a nadie. O sea que publicó ese libro Photo Finish justo al final, 88, porque 89, 40 años después de haber escrito El Jíbaro, ya estaba perdiendo la mente y murió ese mismo año, en 1889. Y lo pusieron en ese hospital. Sí, lo pusieron ahí. Qué loco. Dicen que sufrió las noticias que escuchó de Ponce, de los compontes, y escuchar lo que le hicieron a Valdoriotti, y no sé cuánto eso contribuyó. Pero imagínate, Valdoriotti lo llevan preso en él. El mismo año. Él puede ver el morro del 87, puede ver el morro desde allá. O sea que imagínate él atendiendo a la gente y viendo todas las cosas. Y sabe que ahí está su amigo. Exactamente, o sea que sí, mejoramos algunas cosas, empeoramos en otras. Y me gusta eso, saber que un tipo crítico también, ¿no? Eso, 1880s, como digo, están brutales. No, demente. Esto es un viaje en lo sí. que es la historia puertorriqueña. O sea, yo miro todo desde el punto de vista de Ponce, ¿verdad? Y Ponce para mí esa es la edad de oro de Ponce, yo siempre lo digo. Pero está pasando de todo aquí. De la feria, al boom del café, a la componte. Y cómo eso se va a reflejar en el resto de la isla. Es como que increíble que lo que era el estar ahí. Yo me acuerdo una anécdota de ese hospital de loco, así lo conocí yo. Era con el guía turístico de San Juan, Andy, que es muy querido amigo mío, y él dice, es fascinante cómo es un hospital con la mejor vista de San Juan. Y tú dices ahora mismo, él estando ahí, desde ahí viendo, sabes que su amigo estaba allá, que lo iban a fusilar. Ese era el plan, Valdoriotti se iba. Sí. Pero ellos ayudaron a otras personas. Ahí hubo otro movimiento para sacar a esas personas. Siempre son las conexiones con España. Siempre son figuras de la misma época que salvan a los otros. Porque ahí va a estar Lola, ahí va a estar otros personajes asegurándose que no fusilen a todo el corillo que están ahí encarcelados. Qué lo que era, ¿verdad? No, a mí esto es... ¿Qué lo que era? Esta es la gran película. Para mí la gran película de Puerto Rico es esa generación. Se puede hacer una serie millonaria de esta con buenos actores y todo. 1820 hasta el cambio soberanía yo pondría, pero ya después del 89, ¿qué queda? José Julián Acosta muere en el 91 y de esa generación los grandes lo que queda es Francisco Mariano Quiñones en San Germán y Betance, que está exiliado en París. O sea que ya estos son de los últimos. ¿Qué quería decir? ¿Cuál es el legado del pueblo? Vamos para allá. Después viene otro Manuel que también es médico, que se llama Manuel Seno Gandía, y para mí me parece bien interesante porque de Arecibo que también escribe sobre el jíbaro y escribe costumbrismo, pero no es nada romántico, es lo opuesto. O sea que la próxima década empieza a destacar en Ponce, precisamente porque él escribe La Charca en Ponce, Manuel Seno Gandía, y yo no sé por qué esto no se dice más, pero yo lo veo tan clarito. Manuel Alonso muere y le pasa la batuta. El espíritu de él es como si estuviera dándole la antorcha a Manuel Seno Gandía. Y lo bonito es que es no solamente una continuidad, sino continuidad y evolución. Son las dos cosas. Porque él va por otro lado. Seno Gandía no escribe poemitas y cosas. Seno Gandía hace una novela, realismo, naturalismo, hablando de las cosas feas de la sociedad. Y una crítica social muy grande. Por lo tanto, para mí eso es bien importante, que cada persona siga la tradición de estos pilares, pero lo actualice con la mentalidad de la época, que ya no es el romanticismo. Seno Gandía no es romántico, es realismo, naturalismo. Y hay otro Manuel de la época, que también hay que darle su cariñito, que es de la segunda generación, que es asturiano, que se llama Manuel también, y es Fernández Juncos, que quizás está más olvidado, pero él escribía costumbrismo también, quizás un poquito más romántico, y trabajó junto con Manuel Alonso en El Agente. ¿Como Manuel Alonso? Trabajaron juntos en un periódico que se llamaba El Agente. Sí, porque
interesante. Manuel Fernández Junco, para que vean los dos. Ahí quizás está hasta más claro la sucesión. ¿Quién es el sucesor? Pues yo creo que en cuanto a impacto, Manuel Seno Gandía, ¿verdad? Pero quizás en cuanto a relación directa, ellos tuvieron una amistad muy estrecha, Manuel Fernández Junco con Manuel Alonso, ¿verdad? Y él escribió muchas estampas jíbaras y muchas estampas costumbristas, ¿verdad? Y entonces, ¿quién diría? En el siglo XX, por lo no sé si ustedes, pero por lo menos para mí, de las primeras cosas que uno lee, que uno puede entender, ¿verdad? Porque a veces están cosas que uno chiquitito no entiende muy bien, pero yo de chiquito, yo entendí el Josco, yo entendí Terrazo y esta vaina, y yo, por fin estoy leyendo algo en la clase español que puedo entender, espérate, y me lo disfruté. Bueno, Ricky Mariani, el antropólogo, me dice que lloraba ese chamaquito cuando veía la muerte del Josco y eso. Pero ¿qué es el Josco? Son estampas, son costumbristas, incluye poemas, incluye cuentos cortos. Pues esa es la tradición de Manuel Alonso perfectamente. Para mí, la verdad, Díaz Alfaro sigue esa tradición. Y cuando escuchas, qué sé yo, Hijos del Cañaveral, de Residente o cosas así por el estilo, estamos viendo que Manuel Alonso sigue vivo porque ha logrado que el jíbaro sea un símbolo permanente en la literatura y en el arte y en todo. ¿Cuántos murales hay de jíbaros? Seguramente, insisto, no fue ni el primero ni el único, pero fue el que tuvo más influencia en dejar plasmado el jíbaro como símbolo permanente. Llegamos hasta algunas ironías impresionantes, hasta el mismo gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Cuando en una entrevista, Pierluisi, ¿qué fue lo que dijo? Que no se metieran con él porque él es un jíbaro. Si te vas a encontrar con este jíbaro, dijo él, ¿verdad? Él refiriéndose así, yo soy un jíbaro, dijo Manuel, este señor, Pierluisi. Imagínate, hasta un gobernador que no tiene nada de jíbaro, ¿verdad? Pues usa el término del jíbaro para decir yo soy jíbaro porque me siento bien puertorriqueño. A veces llegamos a unos absurdos, ¿verdad? Pero qué interesante, porque es un término que también se ha puesto también, en un momento dado lo quisieron tumbar como algo de término negativo. Negativo, sí. Qué loco, jíbaro como no sea jíbaro, exactamente. El término ha evolucionado para bien o para mal. Tiene diferentes, sí. A veces la gente usa jíbaro como bravo, otra gente como valiente, otra gente dice jíbaro como persona ignorante, ¿verdad? Ajá. Pero nunca se ha perdido, por más de que se ha fluctuado, pues siempre hay gente en cada generación hablando del jíbaro como el gran símbolo de lo que queremos ser como puertorriqueños, como hombre trabajador, como hombres y mujeres trabajadoras, como gente muy hospitalaria, con gente, pues sí, todo lo que se le asocia al jíbaro, ¿verdad? Que eso es un debate por otro día, ¿verdad? Sí, qué interesante. Pero creo que ese es el gran legado de él, sobre todo. Qué interesante. Wow, qué viaje hemos hecho hoy. De saber que solamente escribió un libro que es lo más importante de la historia, que estuvo metido en tantos revoluces, que fue un doctor que escribió el Jíbaro 1, el Jíbaro 2. Espectacular, Riestra. Además de que yo he aprendido mucho hoy, a ver si hay alguna pregunta aquí en el chat, porque este es un podcast en vivo y hace tiempo que no hacemos uno en vivo y Nat está diciendo, ahí está el vecino Edwin diciendo saludos vecina, primera vez que los puedo ver en vivo, saludos a Edwin y a todo el mundo que está saludando, pero esto ha sido un viaje increíble por el siglo XIX, sí. Hablando y conectando tantos pedazos, estoy aquí como que wow como el jíbaro, que yo escucho este libro, yo nunca he leído el libro, el jíbaro, ahora tengo que ir para el Candil a comprarlo, ¿verdad? Como el jíbaro me lo pudiste explicar y me lo conectaste con otros momentos literarios de la época, pero también con lo que él vio, la realidad que él vio y él documenta, y cómo pasan 40 años entre uno y el otro, o sea, es un diferente Manuel Alonso, el que escribió primero, escribió el segundo, y qué loco que no hay nada para este hombre, tan orgulloso que somos nuestros jíbaros, y nadie habla de la primera persona que escribe un libro sobre el tema del jíbaro. Y hacemos estatuas y cosas para otra gente, pero no hay... Y muchas estatuas de jíbaro también. Sí, con el machete. Exactamente. Pero él se merece algo. Bueno, no sé qué se merece, pero algo más de lo que se ha hecho. ¿Qué lo que era? De hecho, les recomiendo, en La Voz del Centro hay unas entrevistas de gente que sabe más que yo del tema, ¿verdad? Félix Córdoba y otra gente que se los recomiendo. Busquen para profundizar un poco más. Pero como yo soy maestro, pues creo que mi contribución que estamos haciendo es hacerlo más asequible al público general, ¿verdad?
y resumirlo y buscar maneras de hacerlo más fácil de entender o más asociable, ¿verdad? Me encanta. No, Riestra, estuvo espectacular, en verdad, gente Riestra, que te agradezco un montón. Yo no quiero cerrar hoy día sin hacer varias cosas. Una vez que todo, además de agradecerte por decirme, Melina, hay que hacer un episodio antes que se acabe octubre, porque gente, esto fue un episodio de emergencia, esto es un podcast emergency, porque Isla Caribe estamos haciendo podcast, queremos volver ya, o sea que quiero cuadrar una agenda de podcast antes de tirar uno al garete. Y aprovechando eso, tengo que darte las gracias también porque esto, Corillo, yo lo hago de corazón, esto fue tan importante para mí. Yo solamente hablo de Manuel Alonso en mi salón de clase y yo me quemaba por dentro poder compartir y zumbarlo al internet, escúchalo quien sea, ¿verdad? Ojalá que llegue mucha gente porque esto me quemaba por dentro y tenía estas ganas de desahogarme y lanzar la voz, especialmente en su bicentenario, 200 años. Y gracias por esta oportunidad. Te insistí mucho porque ya sabes por qué te insistí mucho. Yo antes que se acabe octubre y yo, espérate, no hay tiempo porque ahora ves que se justifica no se justifica 100%, pero es que es una semana de tantos natalicios, Riestra, de tantos eventos. Tuvimos el lunes, ¿verdad? Tuvimos natalicio en Ponce de dos próceres de acá, entre Churumba y Hernández Colón, y después Rafael Cordero. Y tú me sabes que hay otro Rafael también Hernández. Sí, yo estoy confundido, tengo que verificar si esto es cierto, pero aparentemente los dos Rafael Cordero, Churumba y el maestro Cordero de San Juan. Y eso es verdad, ese dato es verdadero. Nacieron el mismo día, que también el mismo día de Rafael Hernández Colón. Y Rafael Hernández y todos somos Rafael Hernández o Rafael Cordero, todos son el mismo nombre. El compositor de Aguadilla, bueno, imagínate, Aguadilla, San Juan y Ponce. Y los 4 Rafaeles el mismo día. Y octubre 24, luego tuvimos y tercer día fue la masacre de Río Piedras, octubre 24. También tuvimos pues, yo celebré el cumpleaños de Benito Jesús, por ser un compositor importante de Barceloneta, yo lo considero también de Vega Baja. Ah, yo lo vi. Sí, pues hay que celebrar. Mira, qué bien. Es que la música, yo fíjate. Vega Bajeño. Sí. Luego, hoy es miércoles. Sí. Hoy es el natalicio de Valero. Que esto no hemos dicho Valero. Nada de Valero, pero hice un video, vayan a buscarlo. Hoy es el natalicio de General Valero. Hicimos un tour el año pasado para él. Y saluda a Antonio Prieto. Antonio Prieto, que sé que está pendiente por ahí. El General Valero. Tenemos un podcast, episodio 85, con el amigo Antonio Prieto, hablando 1 hora y pico de General Valero. Solamente búscalo porque General Valero, yo todavía, como que la gente no cliquea con este hombre todavía, como que no cae en cuenta lo importante que fue, lo que logró fuera de Puerto Rico, claro, pero que te conecta con la historia de toda América Latina. Gracias a ti yo conocí a Valero. En ese libro, las 5 dices puertorriqueñas, que tiene que traerlo este sábado. Sí. Este sábado, gente, el tour de Caminando Arecibo, Riestra va a traer los libros. ¿Tiene que estar el cancionero? Tengo el cancionero, sí. Para que lo traigas, porque sabes que en los tours la pasamos de show caminando. Este sábado Riestra va contra Arecibo. ¿Y por qué en Arecibo traemos ese libro? Porque ahí está Pachín Marín, las 5 odiseas. Tú me volaste la cabeza con Pachín Marín, pero creo que Valero fue como que... ¡Wow! Valero. Sí, ¡qué el viaje! El militar más impresionante de nuestra historia. Nuestra historia. El soldado más... Lo que logró, si no sabes quién es Valero, gente, hice un video de 1 minuto y medio que lo pueden buscar ahora mismo en todos lados, en todo lo que es Isla Caribe. Y si quieres saber más, que recomiendo que saber más, vete al podcast 85, que lo menciono en el video que hice de 1 minuto y medio, que ahí hablo yo con amigo historiador, ¿verdad? Ya historiador, hablando sobre el tema de General Valero, que es todo otro tema, pero es natalicio. Y tampoco se dice mucho y a veces la gente como que no entiende la importancia que tiene Valero para nosotros. Mira, aquí están los fan clubs diciendo que yo tengo ese libro de Riestra, las 5 dices puertorriqueñas. Muy bien, Mayra, muy bien. Ya saben, tienen que conseguirlo ustedes este sábado, que vamos para Arecibo. Y mañana es jueves. Mañana no creo que tenga ningún natalicio, pero el viernes es el de Luisa Capetillo. Luisa Capetillo, que de hecho es el bicentenario de su muerte. El centenario de su muerte. El centenario de su muerte. En el 1922. Investigando la información, sabes que eso está bien, pero el día de su nacimiento se debaten como 3 fechas. De verdad. 3 años. Y ayer repasamos un libro espectacular, repasando las notas, la fecha que parece más cierta, y la gente de Arecibo, otra vez, con la de Arecibo, en 1882. Si eso es verdad, se cumple 140 años de natalicio. Son 10 años de la Feria Exposición. Wow.
Entonces, eso fue una acta de pasaporte que pone esa fecha. Eso que, gente, tengo una semana de tantos natalicios que no me ha dado break a mí de hacer nada. Y este fin de semana, para celebrar, porque todos se conectan. Este fin de semana vamos a Arecibo, y en Arecibo vamos a hablar de Pachín Marín, que lo conectamos con las revoluciones en Cuba. Vamos a hablar sobre Luisa Capetillo, vamos a hablar sobre Manuel Seno Gandía, vamos a hablar sobre historiadores, vamos a hablar sobre el Capitán Correa. Todo se conecta ahí. Y también el Festival SETI, que yo nunca he ido a ese festival. Estoy en ese festival Riestra. Hace años que no lo hacían. Vamos a seguir el party allá en Arecibo este sábado. Y el domingo vamos a hablar sobre el tema de la insurrección nacionalista, que es bien importante porque comienza todo en el Día de Valero. Sí. Un día como hoy, ahora mismo están encarcelando a Ruth Reynolds, porque estaba en el combo del carro que venía de Fajardo, porque venían de celebrar a Valero. Eso es interesante, cómo el Viso Campos hizo un esfuerzo para rescatar la figura de Valero y inició una tradición, me parece que fue el que inició la tradición de celebrar el cumpleaños de Antonio Valero en Fajardo, donde nació. Y ahí es que empezó la reacción en cadena que llevó a la insurrección nacional. Esto es otra historia, esto creo que no he hecho un podcast de este tema, pero esto lo hablamos mucho en el tour del domingo, que es Ayuya. Pero quiero cerrar con esto, Riestra. Y para ello estamos aquí, antes que se me olvide, estamos desde la tienda Utopía, aquí en el casco urbano. Que Utopía, el área del café ahora la han puesto porque está bien chula. Está como que tiene aquí un tune-up bien curso, que la gente vaya pronto, vamos a hacer el podcast aquí con vinito en la mano, porque están aquí dando aquí la barra, y esto va a ser nuestro, pienso yo, el spot de podcast Zika cuando hagamos así entrevistas en vivo, que hace tiempo tampoco hacemos entrevistas en vivo, porque estamos en Utopía, que tiene ahora un área de café espectacular y esta pared hermosa que tenemos detrás de nosotros. Pero para cerrar con esto, Riestra, yo sin querer queriendo, con una expresión, me di cuenta que Isla Caribe celebra, hace podcast y hace tours siempre atado a fechas, ¿verdad? Y esto de Valero, que fue Don Pedro que quiso rescatar a Valero, pues ha pasado en la Caribe sin querer que también. Hemos querido rescatar las fechas. Comenzamos con el Grito del Área en el 2018 y después me di cuenta que también Don Pedro hacía eso. Yo no sabía que Don Pedro hacía eso. Fuimos a Fajardo el año pasado, vamos ahora como siempre a Jayuya, y en Jayuya la historia sigue porque siempre encontramos con Heriberto Marín. Gente, don Heriberto Marín va a estar este domingo en Jayuya con nosotros. Ya lo confirmamos. Va a estar con otros en Jayuya con nosotros. Como sin querer queriendo hemos rescatado esta fecha y ahora estamos haciendo con una semana más tarde, ¿verdad? Porque, bueno, disculpen, yo no sabía. A Manuel Alonso. Y hemos conectado a Manuel Alonso con todas estas fechas en la historia puertorriqueña. Esta historia está brutal, ¿verdad, Riestra? Y como esa importancia de no olvidarlo. Y esta semana hemos mencionado ya como 8 personajes que nacen o tienen que ver con esta semana. Que no me da tiempo, no me da abasto para cubrirlos todos, pero me la Riestra, te agradezco por obligarme a sentarme. Voy a hablar de Manuel Alonso, poder hablar sobre otras historias de Puerto Rico, que hemos hablado aquí sobre medio mundo. Y nada, mi gente, yo los dejo con que este sábado nos vemos en Arecibo, este domingo nos vemos en Jayuya, Riestra está con otros en Arecibo, vamos a estar pasándola espectacular, caminando nuestra historia. Y Riestra, ¿alguna última palabra antes de irnos? Corillo, esto es para divulgar, compartan con sus amistades y con su familia, hablen de Manuel Alonso, especialmente ahora que es su bicentenario. Cuando la gente hablen de él, ayuden a que la gente tenga la idea de que está por encima. ¿Te gusta Manuel Seno Gandía? Es Manuel Alonso el que está antes. Y es continuidad Manuel Alonso. ¿Te gusta Bernardo Díaz Alfaro? Chévere. Cada vez que se habla de Bernardo Díaz Alfaro, tienes que acordarte que es por Manuel Alonso que sale esa tradición. Manuel Alonso es la raíz de muchos de los que vienen después. Hay muchas cosas que a ti te gustan, que yo sé que son buenas, pero tienes que reconocer que no existirían si no fuera por Manuel Alonso. Hay que respetar los rangos, como dicen, ¿verdad? Y este está bien arriba. Por lo tanto, acuérdense, Manuel Alonso, y a compartir eso. Y gracias, Corillo, por escuchar, que esto para mí es una alegría muy grande. Gracias, mi gente. Eso que ya ahí lo cortamos. Esto es el Isla Caribe, episodio 131, episodio sorpresa. Ya pronto venimos con más consistencia semanalmente porque hay tantos temas para hablar. Siempre que Riestra ya ni invitado especial, Riestra ya es colaborador de los podcasts. Tenemos aquí como 20 temas para cubrir, tenemos mucho más que queremos tocar. Si ustedes pendientes la Caribe, pueden escucharlo en YouTube, en Facebook, en plataformas de podcast para audio. Y nada, gracias por estar aquí. Estoy en la Caribe, episodio 130. Gracias, Riestra, gracias, Utopía. Mi gente, Melina Aguilar. Nos vemos este weekend. Fuimos. Dios.